escuderías de Fórmula 1 ponen rumbo a Bahrein para continuar con sus ensayos. Deportivo Querétaro recibe a León en el mundialista Estadio Corregidora. Campeonato Mundial de Motociclismo de Velocidad completa sus prácticas oficiales en el trazado de Sepang. Todo se encuentra listo para la versión 2026 del Supertazón de la NFL. Campeonato Race de Velocidad corre este domingo en el Ecocentro de Querétaro. Amigos, ¿cómo están? Nos da muchísimo gusto saludarles en una emisión más del Bla 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 Deportivo, hoy con un invitado especial que hacía mucho tiempo que no nos visitaba, a pesar de que por todas partes presume que el Bla 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 Deportivo es su casa. Bueno, es como de esas, ¿qué podríamos decir? De esas visitas ocasionales, pero siempre anheladas, siempre deseadas, siempre esperadas, y no necesita mayor presentación. El internacional de Santiago de Querétaro, Mijael Dorberker. Mijael, buenas noches, bienvenido una vez más al Bla 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 Deportivo. Buenas noches, Eddie. Pues un placer compartir espacio nuevamente contigo. La verdad es que siempre que estoy en estos rumbos tengo que venir a mi casa, entonces aquí estamos. Aunque sea pasar lista de presente, ¿no? Muy bien. Bueno, pues Mijael, entremos rápidamente en materia. El año del 2025 fue un año, por decirlo menos, absolutamente atípico para ti y atípico para quienes nos ocupamos de intentar dar de la cobertura más estrecha a tu trayectoria. Platícanos un poco esos cambios, por lo menos los más notables. No pudiste, no quisiste, no te apeteció terminar la campaña 2025 de NASCAR México Series. Platícanos un poco de eso. Sí, bueno, era un año que iba a ser complicado desde un principio por varias razones, ¿no? La primera, que por primera vez era pues piloto y director de equipo y preparador manager y todo, entonces sí. En la parte de NASCAR eso iba a ser complicado, y sumándose el programa de los compromisos en Europa. Ajá, de 14 carreras en Europa, entonces desde ahí ya iba a ser complicado. Entonces realmente temprano en la temporada como que yo me di cuenta que iba a ser complicado poder hacer las dos cosas, y tomamos la decisión que hacia más o menos la mitad del año nos íbamos a tener que decidir por uno u otro programa, y después de la carrera de la Ciudad de México, donde creo que hicimos dos carreras muy, muy buenas, muy inteligentes, muy competitivas, o sea, viniendo de atrás, estando ahí en el top 5, y que en las dos desafortunadamente faltando una o dos vueltas nos sacan. Como que ya fue la gota que derramó el vaso para mí. Sí, sí. Y decidí más bien irme a Europa y concentrarme en el programa ya, junto con Alfredo Hernández y el grupo Prom Racing Team, en el GT Open, porque pues era o es más bien un programa en el que creo mucho, en el que también creo que va a ir creciendo. Estás muy interiorizado ya además en ese programa. También, y realmente yo sabía que probablemente había cosas que teníamos que mejorar para el 2026 dentro de nuestra estructura de NASCAR México, y eso, como tú bien sabes, una vez que ya la temporada empieza y te viene una carrera cada 3 semanas, es muy complicado hacerlo. Sí. Entonces tomamos este tiempo para realmente concentrarnos y enfocarnos en las pequeñas cosas que vimos que había que mejorar, y tener una campaña 2026 mucho más competitiva. Muy bien, platícanos a título de síntesis, ¿qué sucedió en las pruebas en Europa? ¿Cuáles fueron los resultados? ¿Cuál es tu balance de esa decisión? Y por supuesto, en términos de lo que aconteció con el equipo. Bueno, realmente el equipo era el primer año que corría GT3 y decidieron desde un inicio correr en el GT Open, o sea, allá a nivel europeo, lo cual sabíamos que iba a ser muy difícil. Por eso también fue una de las razones por las que me llamaron a mí, ¿no? Por la experiencia que ya tenía dentro de ese tipo de campeonatos de resistencia. Y pues fue un año realmente como lo esperábamos, ¿no? Donde siendo un equipo privado iba a ser difícil competir contra los equipos oficiales. Por equipos oficiales me refiero a los equipos que tienen una marca detrás que los apoya, que les da mucho mayor presupuesto. Les dan las piezas nuevas antes, un poco lo que escuchamos en Fórmula 1, pero a nivel más pequeño. Sí, claro, salvando cualquier escala. Exacto, entonces
Fue un año difícil donde la tendencia siguió lo que sucede normalmente, que empieza siendo competitivo y entre más avanza la temporada, como que esa brecha se vuelve más grande porque los autos cada vez son más rápidos los de los equipos que van las adelante. Actualizaciones. Entonces, realmente, pues la primera carrera en Portugal, muy bien, hicimos puntos en la primera carrera, que para nosotros era algo... Sí, tenía sabor a triunfo. Exacto, realmente así fue. En Hungría también, pero ya hacia el final de la temporada, lo que fue Red Bull Ring, Barcelona y Monza, ya mucho más complicado. O sea, ahí realmente veíamos que en cuanto a manejo, en cuanto a pues las prestaciones que teníamos, realmente sacábamos el compromiso. Realmente, sí, la competitividad que podíamos, pero que los equipos grandes pues sí tenían un segundito tal vez tenían en la un bolsa, plus ¿no? muy a favor, ¿no? Absolutamente, ¿no? Pero realmente para mí, después de correr las 24 horas de Spa en el 2023, pensé que ya nunca regresé, que ya pues suena como disco rayado, ¿no? Ya lo he dicho varias veces, pero pensé que ya nunca iba a regresar a correr a Europa y que Alfredo Hernández me haya dado esta oportunidad para regresar dentro de un equipo mexicano, una categoría europea. Fue una experiencia increíble para mí, sobre todo pues a mi edad, ¿no? O sea, yo sé que todavía no soy tan grande, pero es raro que a los 31 años que tenía en ese momento se te presente una oportunidad así para regresar a Europa. Entonces, más que nada, pues muy agradecido y la verdad es que aprendí mucho. Al final, todos los autos GT3 son un poco distintos y el Mercedes, si bien es un auto que ha sido competitivo durante gran parte de su vida en las pistas, el Mercedes GT AMG, pues ya está, digamos que en la parte final de su desarrollo, ¿no? Entonces, es algo que lo notamos todos los equipos. Nosotros que somos un equipo privado tal vez lo notamos un poco más, pero al final pues las carreras, como bien lo sabes, en gran parte son en compararte a ti contigo mismo y hacer lo mejor que tú puedes hacer. Eres tu primer competidor. Y en ese sentido creo que hicimos un muy buen trabajo, terminamos carreras, no tuvimos accidentes, o sea, digamos que las cosas fáciles, entre comillas, las hicimos bien y eso le dio la oportunidad al equipo de aprender y crecer en vista a la campaña que les espera este 2026, donde pues subirán un nivel más al GT World Challenge. Muy bien, pues estamos en esta conversación con nuestro querido amigo, el internacional de Santiago de Querétaro, Mijael Dorberker. Vamos a abrir un primer paréntesis y regresamos porque hay una gran cantidad de temas que abordar de cara ya al inicio de los calendarios más importantes del deporte motor en México y también en el viejo continente. Regresamos. En un contexto de magra cosecha de puntos en las primeras 4 rondas de la campaña regular, la escuadra del Deportivo Querétaro vuelve a ser anfitrión en el mundialista Estadio Corregidora. León y su director técnico Ignacio Ambriz son el antagonista de turno para los pupilos del chileno Esteban González, que aún no conocen el sabor de la victoria en este torneo Clausura 2026. Ciertamente los Esmeraldas tampoco han tenido un arranque de temporada muy alentador, pero nadie ignora que entre ambos conjuntos existe una rivalidad muy particular. De este modo, los equiperos del Deportivo Querétaro están obligados a buscar los 3 puntos en disputa y comenzar a intentar alejarse de los puestos bajeños de la clasificación general, así como de la tabla del porcentaje. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Como es fácil apreciar aquí, el buen humor campea, porque las expectativas son siempre muy amplias y además uno tiene que ser optimista siempre con los proyectos que uno abraza y con lo que uno está convencido. Y eso hay que defenderlo racional, pero también emocionalmente. Y en ese sentido, Mijael, compártenos un poco entonces para hablar específicamente de NASCAR México Series.
qué sucede con el proyecto donde estás tú absolutamente inmerso, pero está involucrada también tu familia, un numeroso y talentoso grupo de amigos que ya el año pasado nos brindaron enormes sorpresas, pero que ahí no se han agotado las sorpresas, hay más para el 2026. Platícanos de eso. Sí, realmente para nosotros, como dije, ¿no? de julio prácticamente fue prepararnos para la temporada 2026. En ese sentido, el auto ahora sí que lleva listo esperando desde te podría decir, la primera semana de agosto. Sí. Realmente tenemos la fortuna de tener patrocinadores que no solo han creído en mí, sino han creído en el proyecto como tal, que yo creo que es a veces una transición difícil de lograr. Y estamos muy contentos de seguir corriendo en este 2026, perdón, dentro de la NASCAR México, siempre con el auto número 76, con los mismos colores, los mismos patrocinadores también nuevos que anunciaremos 1 o 2 semanas antes de la primera carrera de la temporada, y con un piloto nuevo también, que en este caso no seré ya yo, pero creo que también llevo ya tiempo, tal vez con la mente un poco ya más... Y madurando una idea, ¿no? Una idea del siguiente transicionando, paso. ¿no? Es como que, es como, yo se lo platicaba a mi mamá, es como cuando, como que todo el mundo te dice que ya deberías de cortar con tu novia, pero todavía no estás listo. No, porque esa es muy tóxica. Otra entonces, más amable. Entonces, ¿no? como que te lo piensas y sí, pero todavía no estoy listo. Vas madurando, ¿no? La idea. Ajá, y ya, realmente en este invierno la maduré, como lo dices, y creo que no solo le hará bien al equipo, sino que también mi rol como team manager hará que crezcamos y que tengamos inevitablemente mejores resultados en el 2026. Bueno, y ese cambio, esas modificaciones, también te va a comprometer a ti y a todo el equipo a relanzar objetivos, a relanzar metas por alcanzar, ¿no? Sí, yo creo que eso también es bueno, ¿no? O sea, para nosotros, para mí, mi carrera, como bien lo dices, los últimos 3 años de NASCAR, pues el objetivo es muy claro, o sea, ¿quieres quedar campeón? Porque ya has quedado campeón, y si no quedas campeón, o no ganas carreras, o no haces pole position. Casi todo lo demás sabe a menos, exacto, o sabe a poco. Y cuando tienes un piloto nuevo que estás formando, que es un proyecto nuevo, que corre la categoría Challenge en lugar de la categoría estelar, pues se reacomoda todo esto. Entonces, para nosotros, este 2026 creo que será un año donde todos sabrá victoria, ¿no? Todas las carreras que terminemos, todos los buenos resultados que obtengamos, como conjunto creo que eso nos hará mucho bien, porque al final, como bien dices, todo el equipo está formado por ganadores, ¿no? Jorge Torres, el que fue siempre mi ingeniero en el auto número 1 de FedEx, está conmigo, Fer Huerta, que también fue mi mecánico en el auto 66, está conmigo, Víctor Áviles también está conmigo. O sea, es pura gente que está acostumbrada a ganar, que siempre estuvo conmigo en la parte de mi carrera dentro de NASCAR. Entonces, la verdad, muy emocionado, y ellos también muy emocionados de poder empezar este nuevo proyecto en un mes ya prácticamente. Así es. ¿Ya sabemos quién es el piloto? Yo sí sé. ¿Y los demás no podemos saber todavía? Pues tú ya sabes también, ¿no? Sí. Pero la verdad es que... puedo decir yo, lo dices tú. La verdad es que todavía no lo podemos decir, porque el otro Víctor, que también lo conoces... Sí, buen amigo, por supuesto, un enorme saludo. Me va a regañar a mí, más bien. Okay. A ti no te va a regañar, a mí sí. Ajá. Pero será un placer hacer la presentación oficial. La presentación okay. y que vengamos a platicar contigo. Sí, por supuesto. En unas semanas más. Y que todos los medios puedan testimoniar el relanzamiento del proyecto, ¿no? Sí. Con nuevos bríos, nuevas metas, nuevos desafíos. Sí, realmente, pues tú no solo fuiste parte fundamental de la presentación el año pasado, y pues sabías, ¿no? Que cuando lanzas un proyecto así, es difícil saber qué es lo que a pesar de que todos éramos muy optimistas, ¿no? Saber lo que va a suceder, y realmente para nosotros lo importante era arrancar, ver hasta dónde llegábamos y obtener buenos resultados, cosa que no se dio. Sentíamos que teníamos la velocidad, pero por diferentes circunstancias, y como es NASCAR, ¿no? También a veces simplemente no se da, pero tuvimos como que destellos que nos dejaban buen sabor de boca, y eso es a mí lo que me hace
como que aferrarme a este proyecto y querer seguirlo empujando. Muy bien, y por supuesto no es el adiós definitivo de Mijael Dorberker como piloto en México, o será necesario que te recuerde una conversión que tuvimos tú y yo y tú, y además como testigo de calidad a Jimmy Morales. No, realmente no lo es. Okay. Yo creo que estoy en una etapa de mi vida más que profesional, personal, donde pues llevo corriendo desde que tengo 8 años, ¿no? Entonces, sí. Donde pues tú como bien lo sabes, ¿no? Para mí las carreras nunca han podido ser un hobby, o sea, o es todo o nada. Así es. Es algo a lo que me he dedicado al 100% ya más de 20 años y te voy a ser totalmente honesto y te lo digo a ti porque eres amigo mío. Cuando me bajé del auto en mi último stint en Monza, en noviembre del año pasado, estaba mi papá ahí, estaba mi mamá, había estado en una carrera antes y que al final son los impulsores más grandes que tuve en mi carrera y como que sentí que cerré un ciclo y sentí literalmente cuando me bajé del auto y cerré la puerta que tal vez había sido mi última carrera y en ese sentido me sentía muy en paz con la decisión. Okay. Y a mí me encanta un periodista que tú sabes perfectamente quién es, Martin Brundle. Sí, cómo no. Y él Expiloto de Fórmula 1. Expiloto de Fórmula 1, que es mejor comentarista yo creo que piloto, pero bueno, qué bueno. Vale. Leí su libro y él siempre decía que los pilotos, they don't lose the speed, they lose the need, ¿no? Uh-huh. Y lo que quiere decir es que pues pierdes la necesidad, no tanto la velocidad. Y yo sentí eso, o sea, como que ya no sentía esa necesidad. Y estoy seguro que me va a regresar, sí, claro. Como bien dijiste, pero ahorita a mis ya 32 años como que siento que necesito una pequeña pausa, ver desde otra perspectiva nuestro deporte que tanto amamos y a ver qué pasa en un futuro. Claro, o como los ríos que bajan de las montañas, de repente bajan con un enorme furor y de repente llegan a un remanso para volver a tomar otra vez cierta velocidad. Te la voy a robar. Sí, por supuesto. Vamos a hacer una pausa porque esto que nos estás compartiendo es lo que creo que es realmente lo significativo. ¿Cómo registraste esa sensación? Porque yo creo que sucede en prácticamente todas las profesiones, cuando las abrazas por vocación, por pasión y por determinación también. Hacemos una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Diversas sensaciones son las que se han podido registrar en la conclusión de los ensayos del Campeonato Mundial de Fórmula 1 desarrollados en el circuito de Montmeló en Cataluña. Entre otras distintas opiniones, prevalece el dominio casi total de la escudería Mercedes, que han conseguido los mejores tiempos y se han llevado casi todos los elogios de los equipos participantes. Por otra parte, Aston Martin y su novedoso diseño, producto de la mente de Adrian Newey, ha provocado una enorme expectativa que espera verse confirmada en la siguiente tanda de ensayos y prácticas oficiales. Bahrein y su trazado de Sakir será el escenario de estos entrenamientos, en donde los fanáticos en México esperan que el piloto de Guadalajara, Jalisco, Sergio Checo Pérez, muestre progresos con el nuevo monoplaza de la escudería Cadillac. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros en esta conversación con el internacional de Santiago de Querétaro, Mijael Dorberker, que siempre que llega y que nos acompaña, bueno, siempre trae novedades, trae refuerzos eventualmente también. Y ahora, bueno, nos está compartiendo un tema que considero absolutamente esencial
y que es realmente trascendente. ¿Cómo te ha llegado esa sensación de paz, esa circunstancia, ese registro que tuviste, Mijael, de que ese momento, que es un momento de más de 2 décadas, se había completado y que estabas listo para atender otros desafíos? Compártenos eso, Mijael. Pues yo creo que no es algo como ya lo decíamos, de golpe, o sea, como que te lo empiezas a cuestionar, a mí lo que siempre me gustó mucho también de las carreras era el proceso de preparación, ¿no? Porque al final la ejecución en pista pues es el 1% de lo que haces. Sí, sí, sí. Lo que importa es todo lo que es antes de llegar a la pista, tu preparación mental, física, emocional, todo lo que tienes que hacer para ser un piloto profesional y sobre todo un piloto destacado. Y realmente, pues yo como que tenía ya estos destellos de pensamientos, ¿no? De decir, pues realmente quiero seguir aquí, ¿por qué sigo corriendo? Estoy en paz con lo que hice y todo. Porque eventualmente, perdón que te interrumpa, y eso lo has de haber consultado tú con muchos de tus colegas o lo has leído igual que yo, llega un hastío de la rutina aeropuerto, hotel, autódromo, hotel, aeropuerto, y esa rutina llega eventualmente también a desgastar. A veces hasta me pasaba como cuando eres niño que como que ya quieres que sea el examen y saber si reprobaste, si pasaste. Sí. Y así, o sea, llegaba el viernes a la pista y decía, pues ya quiero que sea domingo nada más para saber cómo nos fue, ¿no? Sí. Y eso pues hace que dejes de disfrutarlo y no es realmente la razón por la que tienes que estar ahí. Debes de sentirte no solo afortunado, sino realmente disfrutar cada segundo que estás en el auto. Y para mí, pues realmente ya siendo muy honesto conmigo mismo, estábamos en Monza, hice el famoso track walk que hacemos todos los pilotos, sobre todo yo que llevaba 3 años de no correr ahí, entonces cambiaron algunas cosas, como siempre, lavaderos y cosas así, y caminando ahí, teniendo la oportunidad de volver a correr ahí, pues como que me cayó el 20 que pues, yo era un niño de Querétaro, donde no teníamos ni siquiera cartódromo, no sé si recuerdas. Sí. Tenías que ir a entrenar a Cuernavaca o a Cuautla. Sí. Donde fuera, todos los fines de semana, y que mi carrera hubiera acabado desde un principio. Bueno, vamos a hacer una muy breve pausa y regresamos. Se te fue el audio. Variados anuncios son los que se han mencionado en la presentación oficial de la temporada 2026 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, que contará con 8 equipos en la rama femenil y 14 en la rama varonil. 12 de marzo es la fecha señalada para el inicio de la campaña de la rama femenina, confirmada la participación de las llamadas Panteras de Aguascalientes, campeonas defensoras de la temporada 2025. En lo que corresponde a la rama varonil, el torneo comenzará el día 23 de julio, conformándose la incorporación de la quinteta de los Lobos Plateados de Puebla como una de las novedades a destacar para esta temporada. Sergio Ganem, presidente de la LNBP, Alonso Izaguirre, comisionado de la Liga, así como José Carlos Cota de Soles de Mexicali, además de Ángel Morales de los Lobos de Puebla, encabezaron esta comparecencia ante los medios de comunicación en la capital del país. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Un paréntesis no previsto, pero aquí estamos listos ya para continuar en esta charla y en esta conversación con todos ustedes. Llegas a Monza con las modificaciones que ya nos estabas compartiendo para competir una vez más en Europa, en Italia específicamente,
luego de 3 años de no haber corrido en ese trazado. Sí, y realmente caminando, las pistas, pues cuando no hay nada, normalmente son pues como que espacios así, se siente hasta como un hike de esos que hacen ahora los muy jóvenes, ¿no? Sí, sí, sí. Y pues tenía tiempo de pensar y la verdad me cayó el 20 que pues soy un niño de Querétaro, como tú bien sabes, ¿no? O sea, crecí aquí, Sí, sí, sí. no había ni cartódromo, tenía un sueño, sí, para mí siempre mi papá decía, es nuestro hobby, y yo en mi mente cuando él decía eso decía, no, tú estás loco, yo a esto me voy a dedicar, Sí, ¿no? será el hobby tuyo, Ajá, pero lo exacto. mío, este es mi sueño. Y mi carrera hubiera acabado a mis 12 años si Scotiabank no hubiera patrocinado. Okay. Y Pablo Aspe, en ese tiempo que era el director, Sí. me dijo a mí y a mi papá, si queda campeón lo sigo patrocinando, si no, no. Y mocos, que pues empecé a quedar campeón y ni modo, tuvo que seguirla apugnando. Y después pues la entrada de Escudería Telmex y tantas cosas que pasaron. Sí, claro. En el 2017, que fue el último año que corrí Autos Fórmula, en Fórmula 2 en Abu Dhabi, mis últimos 2 coequiperos, o sea, los que estaban del otro lado del garaje en Campos. El primer día fue Alex Palou y los otros 2 días fue Lando Norris. Pues imagínate nada más los 2 actuales campeones, exacto. Uno de IndyCar y el otro de Fórmula 1. A lo que iba yo era, los pensamientos que me surgieron es, ¿sabes que tienes limitaciones como piloto? O sea, puedes decir 50,000 excusas que no tuve el dinero, el apoyo, cuando era chiquito y esto y el otro, y pues, ok, está bien, pero la prueba está que hoy, la persona que soy, tengo ciertas limitaciones. O sea, soy un piloto del 99%, el 100%, los que están en Fórmula 1 así, me faltaba un poquito, ¿no? Y estaba bien con eso, ¿no? Sí. Estaba bien con eso y tú estabas bien contigo mismo. Y entonces como que me cayó el 20 de decir, estoy por correr en la pista, o para mí la pista más icónica que existe, ¿cómo no? La meca del automovilismo. Sí. Y pienso 20 y tantos años atrás lo difícil que era todo. ¿Quién se hubiera imaginado? ¿Quién me hubiera quién hubiera metido un peso en apostar que yo hubiera hecho esto, ¿no? Y me empecé a sentir muy agradecido con toda la gente que me apoyó. O sea, me empecé a acordar así de Antonio Salazar en los Fórmula B, no. Obviamente tú, o sea, tanta gente que estuvo involucrada en tus iniciativas para que yo llegara, ¿no? Patrocinadores, obviamente, Escudería Telmex, Jimmy, Carlos, tanta gente. Y al siguiente día, o 2 días después más bien, me toca calificar. Y la verdad es que hice una muy buena vuelta, de esas vueltas que tú sientes que pues, no había mucho más. Me bajo totalmente en paz del auto, veo la lista de tiempos y estábamos últimos, 32 o algo así. Repito, el auto tenía sus limitaciones, claro. Sobre todo en línea recta, y pues en Monza es la muerte eso, ¿no? Sí es. Pero aún así, a pesar de todo eso, no me sentía molesto, nada. Y como que ahí fue cuando me cayó el 20 y dije, ya, o sea, todo lo que yo tenía que darle a este deporte hasta el día de hoy, ya se lo di y siento que no solo me siento muy orgulloso de lo que yo logré, pero que estoy seguro que la gente que me apoyó y que creyó en mí también está orgullosa, ¿no? Porque soy de los pocos pilotos que puede decir que es campeón en Europa, que fui campeón en Europa en una categoría Fórmula, en Fórmula 3000, en AutoGP. Gané carreras, tuve podios, gané campeonatos también en México. Así es. Corrí disciplinas muy distintas, o sea, autos Fórmula, autos Stock, autos GT, carreras de resistencia, carreras sprint, carreras en óvalos, carreras en circuitos. Entonces, como que sí, en ese momento lo sentí, fuimos a cenar y al siguiente día cuando era la carrera, eran los 500 kilómetros, éramos Pro-Am, entonces normalmente al Pro, que soy yo, te toca correr más tiempo. Entonces yo sabía que me iba a tocar correr pues cerca de 3 horas. Entonces como que dije, pues tengo tiempo para pensarlo, ¿no? Sí, para sentirlo todo. Y cuando me subí al auto para iniciar mi último stint, el mecánico el único cinturón que normalmente te pone el mecánico es el de la cadera y del lado izquierdo, porque es el más difícil para ti, ¿no? Sí. Porque no alcanzas a ver mientras tú haces lo demás. No me lo amarró. Entonces ya me iba a arrancar y siento, y me freno, tuve que soltar todos, volverme a amarrar, perdí como 40 segundos en hacer todo ese show. Salí, o sea, pero
repito, seguía muy en paz con Ya la no había la situación. frustración que en otras ocasiones te Exacto. podría haber provocado eso. Y disfruté de ese, la gasolina al auto le duran 63 minutos. Okay. Y esos 63 minutos que yo manejé, los disfruté inmensamente, ¿no? Me sentí muy afortunado, muy agradecido. Repito, regresé a ese estado mental donde pensaba constantemente en mi papá, en el esfuerzo que él de tu hacía, familia. en que mi papá me decía, los viernes yo llegaba de la escuela y tenía que lavar el go-kart que está en la casa. Sí, sí, sí. Y subir, yo siempre he sido fue un niño grande y ahora soy un hombre grande, entonces cargar las cajas, herramientas, todo, las tenía que poner para que mi papá llegara en la camioneta, subiéramos el kart al remolque, lo amarráramos, engancháramos, subiéramos las camionetas para salir el sábado a entrenar a donde fuera. Recordé todo eso me vino a la mente y me sentí la verdad muy tranquilo, muy en paz y entonces creo que ahí es el momento y realmente me siento muy agradecido de haberlo podido hacer bajo mis términos, en un lugar así. A mí siempre me daba miedo, o sea, y era un miedo que tenía genuino, ¿no? O sea, decía, y no es menospreciando, pero decía, a veces pensaba, imagínate que acabo siendo esos aguerridos y acabo corriendo Fórmula V en Pachuca y ahí me retiro, o sea, después de todo lo que hice, ¿no? Después de correr todos los circuitos de Gran Premio, por ejemplo, ¿no? O sea, por poner un ejemplo, ¿no? Claro. Y en ese sentido, pues me gustaría, todavía tengo ganas de correr algunas carreras. Claro. Las 24 horas de Spa es algo que me ha eludido y tengo muchas ganas de regresar porque me queda un paso del podio y lo tengo todavía en la mente. Pero es muy diferente eso a echarte una temporada de 10 meses, ¿no? La energía que le pones, las decepciones que tienes durante el año, es como estar en las trincheras 10 meses. Así es, ¿no? sí. Entonces, Miguel, pues la verdad es que, y fíjate que no se lo había platicado a nadie, realmente también es febrero apenas, entonces no hemos platicado con mucha gente, pero pues aquí fue mi primera entrevista, entonces qué mejor que cerrar el ciclo platicándolo aquí, ¿no? Muy bien, bueno, pues esta es la noche de las revelaciones con Mijael Dorberker, hacemos apenas un brevísimo paréntesis y regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Malasia y su trazado de Sepang han albergado los ensayos oficiales del Campeonato Mundial de Motociclismo que arrancará su calendario puntuable el próximo mes de marzo. Hasta ahora han sido los hermanos Márquez quienes han conseguido los mejores tiempos, de tal modo que Alex y Marc, en ese orden, han prevalecido hasta la tercera tanda de entrenamientos en el sinuoso circuito. Ambos pilotos a bordo de motos Ducati han confirmado que cuentan con las herramientas para luchar por la corona del llamado MotoGP en el 2026, por lo que la incógnita se cierne sobre el italiano Francesco Pecco Bagnaia. Para el competidor oficial de la casa de Borno Panigale, la síntesis es relativamente sencilla. Esta moto Ducati del 2026 sí se puede conducir y nos veremos en las pistas a partir de marzo como si de una amenaza se tratara. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo, en esta conversación que sostenemos con el internacional de Santiago de Querétaro, Mijael Dorberker. Bueno, Mijael, este es, el estatus anímico, personal, de desarrollo, de crecimiento hasta el invierno del 2025. Pero ocurre que ya estamos en el 2026 y hay nuevos desafíos, hay nuevos retos. NASCAR sigue creciendo, la competitividad de la categoría, no me vas a dejar mentir, hay, no quiero exagerar, pero fácilmente 15 pilotos que tendrían la posibilidad, digamos, absolutamente legítima de aspirar a la bandera a cuadros, y sin embargo siempre es solamente uno el que se queda con el triunfo. La campaña anterior lo pudiste testimoniar. En la última curva de la última vuelta todavía no sabíamos quién iba a ser el campeón. Platícanos de eso, Mijael. La verdad fue impresionante, yo lo vi en la tele, para mí eran porque se alargó la carrera y todo, era como la 1 de la mañana. Yo estaba despierto viéndolo.
dándote mi opinión honesta, Sí. o sea, he corrido con Alex en mucho tiempo, Sí, peleé un sí. campeonato de challenge con él. Sí. Se me hace no solo una buena persona, sino un gran piloto. Ujú. Y creo que ganó el que se lo merecía. Claro. No solo por lo que sucedió ese día, donde él estuvo liderando y luego algo pasó, entró a pits, salió, o sea, tuvo un día caótico de seguramente muchas emociones, Sí. pero yo creo que lo demostró a lo largo de la campaña también y creo que también lo que ha venido haciendo ese equipo Ujú. del auto número 14 han hecho un trabajo impecable. Entonces, al final sí es de suerte, sí todo, pero te tienes que poner en una posición donde puedas Aspirar. aspirar y si se te presenta ejecutar, ¿no? Y ellos la verdad es que lo hicieron cuando otros pues tomaron tal vez decisiones un poco más emocionales, por Sí, así un poco decirlo. más atropelladas. Sobre todo al final, ¿no? ¿Y le hace bien, en tu opinión o no, Mijael, el que Alex de Alba sea el campeón de NASCAR? Porque además, y esto lo sabes tú perfectamente, ya cumplió toda la curva de desarrollo. Campeón de Trucks, campeón de Challenge y ahora campeón de la categoría absoluta. Sí, yo creo que sí. La verdad es que es una persona, a ver, no lo conozco tan bien, pero lo conozco, digamos, de la pista y claro. de años corriendo con él. Con todo y que él me sacó en mi última carrera de NASCAR, que fue en la Ciudad de México, pero no hay rencor pero guardado, no no hay realmente, resentimiento. no le tengo resentimiento por eso, nada más ahorita me acordé. Pero la verdad es que es una persona que está totalmente dedicada a nuestro deporte y siento que así como cuando ganaba Rubén, cuando ganaba Abraham, cuando ganaba en el pasado Germán, Toño, eran pilotos que toda su vida y todos los días de su vida están pensando en cómo ganar carreras, cómo ser mejores pilotos y es muy bonito que una categoría tan profesional como lo es NASCAR aquí en México premie eso, ¿no? Entonces, y que también resultaban inspiradores, Mijael. Claro, por supuesto. O sea, pues mira, yo iba a las carreras, ¿no? De niño de NASCAR y corrí, o tuve la fortuna de correr con muchos de los que yo veía correr, ¿no? Ujú. Y que me hicieran ya después cosas feas y yo dijera, oye, este güey es diferente de lo que yo Claro, recordaba, ¿no? claro. Y entender como que desde dónde vienen también ellos, ahora que yo era ya no de los veteranos diría, pero de los ya grandes o experimentados. Ujú. Entonces, la verdad creo que se lo merece él, se lo merece el equipo, se lo merece también sus patrocinadores que le han dado tanto al automovilismo en México. Ujú. Entonces, creo que fue, la verdad, una historia con un final feliz. O sea, yo que lo veía de afuera y me daba igual realmente quién quedara campeón, viendo la carrera, viendo el campeonato, creo que fue un campeonato merecido y que le va a también dar mucho a la categoría. Bueno, qué importante que lo hayas comentado, Mijael, porque así como tú te recordaste de cosas de bote pronto, yo también, tú perdiste un título ganado legítimamente con un piloto auspiciado por esos mismos patrocinadores. Y sin embargo, tú dices, qué bueno que esa empresa que sigue apoyando el deporte motor tenga este título con Alex de Alba, ¿no? Mira, realmente, si algún día escribo un libro, contaré la historia real de lo que sucedió ahí, pero lo que tú mencionas fue, ¿cómo lo digo? O sea, fue determinante para que yo perdiera ese campeonato también. Sí, ¿no? por supuesto. La última carrera del año. Yo creo que si hubiera sido otro el patrocinador de ese auto, tal vez hubiera sido distinto, ¿no? Pero por las circunstancias en las que se presentaron en esa carrera y en ese campeonato y que después se vino la pandemia y fueron con muchas cosas, pues yo tuve que darme ese trago amargo y la verdad es que no me arrepiento. O sea, la gente que sabe que estaba ahí, como yo, como tú, sabemos qué fue lo que sucedió y soy una persona que nunca ha sido rencorosa ni nada y la verdad es que se lo merece él. Como bien dices, es alguien que ha hecho toda la escalera y que debería de ser una inspiración para los pilotos que sobre todo quieren ser profesionales y piensan en pasar del kartismo hacia las trucks. Así que realmente es un piloto que se lo ha ganado a pulso. y que ha sido difícil, ¿no? O sea, imagínate, yo te lo digo por experiencia propia, ¿no? Que por diferentes circunstancias, pero que tú estés en un equipo muy grande, dejes de correr en un equipo muy grande,
se necesitan muchos pantalones y coraje y carácter. hambre para regresar. Sí, exacto, para volver a renacer de algo así y volver a echar a andar tu carrera. Y él no solo lo hizo, sino que ha obtenido pues el resultado más grande de su carrera. Así es. Y comparten otra cosa, Mijael, no solamente eso que ya nos compartes antes de ir a la pausa, en términos de que él también hubo un momento muy específico de su carrera en el que estaba en uno de los equipos más importantes, lo retiran de ese equipo más importante y todo el mundo pensaba que ahí terminaba su carrera. Él mismo pensó que hasta ahí iba a llegar su carrera en NASCAR México Series. Eso lo comparte contigo. Y otra cosa muy importante, porque ya me está echando ojos allá el productor, se acaba de casar, igual que nuestro invitado de esta noche. Una pausa, regresamos en el Bla 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 Deportivo. Volvemos. Para los mercadólogos, la celebración del Supertazón es un auténtico banquete de cifras y datos muy alentadores en el terreno de lo comercial, pero ahora en los días previos al choque por el trofeo Vince Lombardi, algunas cifras simplemente no cuadran. Inundados los hoteles y restaurantes por la presencia de los fanáticos al llamado Juego Grande de la NFL, la previsión del consumo de los artículos promocionales de los dos contendientes al Supertazón simplemente resultó insuficiente. Artículos diversos como gorras, jerseys, vasos y demás de los halcones marinos de Seattle, así como de los Patriotas de Nueva Inglaterra, sencillamente eran inexistentes en las tiendas y estanquillos oficiales de la NFL. En cualquier caso, los aficionados esperan un partido muy entretenido este domingo en el estadio de Santa Clara, California, la sede de la edición número 60 del Supertazón de la NFL. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros y gracias a todas las personas que se han tomado la molestia de entrar en contacto con nosotros. Les debemos la pregunta encuesta, pero les prometemos que la próxima la vamos a colocar ahí, compartir algunos de sus saludos y de sus comentarios. Víctor Alonso, mi querido Víctor, espero que ahora sí hayas llegado temprano a ver el programa. Si a los autódromos llegas tarde no pasa nada, pero que llegues temprano a ver el programa, eso sería muy importante. Dice, saludos Mijael desde la Ciudad de México, me da mucho gusto verte. ¿Y qué dice? Que les digas que le mandas besos a Víctor Alonso, según aquí dice, tu fotógrafo Víctor Alonso. Justo estábamos hablando de ti. Y no bien. Y no, yo estaba hablando bien de ti. Bueno, Osana Amador desde Puebla. Osana, muchas gracias por entrar en contacto como siempre. Miguel Fuentes también nos deja saludos, gracias. Antonio Ortega igualmente entró en contacto. Yuca Sports Racing, muchas gracias. Oralia Valencia también nos deja saludos. Toño Proauto también te deja saludos, Mijael. Beto Ayala, que es infaltable. Muchas gracias. Y los enmascarados, saludos. Ya sabes que es este grupo de aficionados a NASCAR México Series que van a todos los autódromos, pero siempre van enmascarados. Te dejan saludos, Mijael. Sí, los he visto. Muchas gracias. Bueno, pues Mijael, entonces los desafíos para el 2026 va a ser una campaña complicada en México, pero además tú tienes o vas a mantener, vas a sostener e incluso, bien puedo decir, ampliar compromisos en Europa. Sí, realmente este deporte pues no solo me ha hecho quien soy, sino que me ha dado todo lo que soy y el hecho de que yo tal vez no me sienta ahorita en condiciones de correr o con las ganas de correr, no significa que no quiera ser parte de. Empecé a trabajar en un equipo el año pasado, con base en Turín, y corríamos la GT4. Este año vamos a estar corriendo la GT3. Hay un ascenso ahí. Entonces, pues sí, me convierto team manager de dos equipos distintos, y la verdad muy contento también por ese reto. Es algo que va a ser difícil. Voy a estar teniendo que ir y venir. Por suerte en el calendario no se empalman muchas fechas, entonces realmente contento y también pues emocionado de poder crear sinergias, ¿no? De poder llevar
a mi gente de acá allá, de la gente de allá acá, para que al final, cuando se hacen ese lluvia de ideas, hay mezcla de culturas que enriquece, ¿no? Exacto, siempre podemos sacar experiencia y sobre todo cosas uno de los otros que nos haga ser mejores. Entonces, en ese sentido, muy, muy emocionado, muy contento y pues ya con ganas de oler a gasolina, a pista, a hule quemado, ya hace falta, ¿no? Entonces, realmente emocionado y sobre todo muy motivado para este 2026. Muy bien, y con el calendario que ya se ha comenzado a perfilar de NASCAR México Series, con nuevos escenarios, nuevas pistas y nuevos proyectos que también van a representar un reto para tu equipo, Mijael. Sí, realmente un calendario que si bien se hace un poco más corto en cuanto a la cantidad al número de fechas, pero que por lo que tenemos entendido abarcará gran parte de la República. Entonces, pues sí, un reto grande a nivel logístico para todos nosotros, a nivel económico también, pero realmente emocionados y pues ahora sí que nos sumamos al barco en ese sentido, ¿no? De querer expandir la categoría, de quererla hacer más grande, de quererla hacer más profesional. Yo creo que a nivel deportivo la categoría está como nunca ha estado, está más difícil que nunca, más competitiva que nunca. Entonces, pues qué mejor que ahora para impulsarla y realmente llegar a lugares donde no habíamos llegado antes. Muy bien, entonces el Auto 76 confirmado para la campaña 2026, categoría Challenge, y desde ahora, pues allá en Tuxtla comiencen a preparar la fiesta, porque ahí va a estar el Auto 76 en la parrilla. Como siempre, ¿no? La verdad, bueno, yo les digo, mi familia chapaneca, Sí, toda la familia de Escudería Kodialub está obviamente muy contenta de recibir a NASCAR una vez más. Tuxtla, la verdad es que se ha vuelto como una segunda casa para nosotros, porque cuando tenemos la carrera nos vamos toda la semana ahí, vamos a escuelas, vamos a la Cruz Roja, a universidades, a plazas. Entonces, la verdad es que en ese sentido, muy emocionado de regresar, de ir a las famosas espadas brasileñas a comer. Entonces, sí, en ese sentido, siempre muy contentos y no te voy a mentir, me da un poco de envidia no correr en San Luis Potosí, sobre todo en la primera carrera en marzo. Es una pista que a mí siempre me gustó mucho. Y que ganaste allí en tu carrera de debut. Es un coliseo romano moderno y cuando empiece a escuchar los ruidos que hacen los coches cuando entran a la curva 1, estoy seguro que me dará un poco de melancolía, pero la verdad también, por otro lado, emocionado de ser parte del circo, ser parte del show, desde una perspectiva distinta. Muy bien, y fuiste siempre, has sido y seguirás siendo un piloto que como corredor asumiste muchos riesgos. Ahora como director de equipo estás asumiendo uno también muy criticable desde la perspectiva periodística, absolutamente debatible de un servidor, pero que va a ser muy atrayente. De entrada va a ser muy atractivo la decisión que has tomado con respecto a quién va a ser el piloto de ese Auto 76. Espero que sí. La verdad es que, como ya lo platicábamos hace unos minutos, yo creo que nada en mi carrera fue convencional. A veces se tienen que tomar algunas decisiones, no tanto desde un lado racional, y pues ya hicimos una apuesta, entonces están todos invitados los que hayan escuchado esa apuesta, al que la tenga que pagar. Entonces, la verdad, también emocionado en ese sentido y mira, yo empecé a coachear pilotos cuando tenía 17 años y realmente coaché a pocos pilotos, pero era algo que siempre me gustó mucho. Siento que tengo un poco esa pinta de maestro, ¿no? Así no, pues mira, hazlo de esta manera. Esa pinta magisterial o de docente, digamos, ¿no? Entonces, repito, emocionado de eso, creo que realmente tenemos pues un diamantito en bruto y ver, después de que lo pulamos todo un año, a ver qué podemos sacarle. A ver qué joya, si es que emerge de allí alguna joya, ¿no? Exactamente, al final, como bien dices, en este deporte todo, aunque no lo creas, tiene cierto riesgo, ¿no? O sea, lo vemos tanto
equipos de Fórmula 1 que tienen 1.500 empleados y toman luego unas decisiones en los pilotos que escogen que nadie puede entender, ¿no? Incomprensibles, ¿no? Y luego otras que la pegan, ¿no? Entonces, pues veremos cuando nos volvamos a sentar aquí a ver. Bueno, ya veremos si de esa decisión, porque sigue siendo un proceso inexplicable racionalmente, el hecho de que una porción de una combinación de minerales pueden convertirse en un diamante o simple y sencillamente en una pieza de carbón. En fin, estaremos muy pendientes de ello. Mijael, se nos agotó el tiempo, pero como siempre, un gustazo platicar contigo. Nos vemos, espero que con mucha frecuencia en el 2026 y desearte, como siempre, mucho éxito en estos emprendimientos que ahora tendrás que estar encabezando. Muchas gracias, Ed. La verdad es que desde que tengo 14 años, siempre que vengo aquí me siento en casa y te lo agradezco inmensamente. Estoy seguro que nos vamos a estar viendo y vamos a poder seguir chismeando del deporte que tanto nos gusta. Y que nos traigas a tu piloto que vas a estar. Por supuesto, eso va a ser en breve. Muy bien. En breve, seguro. Muy bien. Pues gracias a Mijael Dorberker, pero sobre todo gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Se despide de ustedes Ed Martínez, quien les espera en la próxima del Bla 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 Deportivo. Hasta entonces.